No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vengo con una invitada desde Perú, Ángela Goñi. Nos va a contar un poquito acerca de su experiencia en el tema de seguridad y salud, enfocado pues desde Perú, desde su experiencia, desde lo que ha vivido. Y nada, viene a contarnos todo sobre seguridad y salud desde su óptica y de su perspectiva. Ángela, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Eh, Creo que es importante poder compartir estas experiencias contigo y poder hacerlas conocer quizá a otros países que puedan vernos y poder ver, ¿no? Las diferencias y similitudes que podemos tener al estar en la misma área, pero quizá puedan cambiar para estar en diferentes países. Ujú, sí, exactamente. La idea es esa. La idea es dar a conocer, digamos que esta perspectiva desde, en este caso, el ámbito internacional latinoamericano, también para ver cómo viven y qué perspectiva tienen los diferentes países al respecto. Bueno, entonces, Ángela, comencemos con la pregunta que yo usualmente les hago a todos mis invitados y es, ¿cuál es la no conformidad más grande que has vivido como profesional de esta carrera? La no conformidad que he vivido en esta carrera. Bueno. El no tener el soporte de gerencia, sobre todo, para poder levantar ciertas observaciones que podamos tener. Ujú. Creo que es un problema muy grande que surge en todos lados. Muchas veces la seguridad no se ve plasmada, no se ve visualizada como lo que es en realidad. Y es como nos tratan como si fuésemos un mueble más en la oficina, ¿no? Exacto, Cuando en sí. realidad está es una parte fundamental también Ujú. en el ámbito laboral. Y hasta que no yo no siento que lamentablemente no tenemos mucho el soporte de experiencia. Creo que sí, es la no conformidad principal que he podido tener. Los ahorita siguen empezando con eso. Ok, digamos que el tema de que la gerencia no nos vea como algo importante, sino más como los que molestamos, como un gasto, no realmente como algo que le sirva para proteger a su talento humano. Exacto. Muchas veces es como que, ¿por qué me paras el trabajo? ¿Por qué necesito que avance? Pero no Ujú. se ponen a pensar que quizá un accidente va a hacer que esto pare y en mayor tiempo de lo que podría tomarse en levantar la observación. Sí, exacto. Y pues lo hablábamos un poquito previo al podcast y era el tema de que cuando sucede un accidente, entonces ahí sí es cuando toman acción, pero pues esa acción y esa actitud de prevención les dura poco tiempo. Claro, les dura a lo mucho un mes y Ujú. ahí nuevamente vuelven a lo mismo, se olvidan de seguridad primero, seguridad somos todos, se olvidan de eso y nuevamente empieza las actividades de El forma ciclo, irregular. otra vez, ajá. Exacto. Ok. Actualmente, bueno, lo hablábamos un poquito, actualmente estás viviendo una situación algo similar referente a eso, a que no toman la seguridad de manera seria, a que les cuesta un poco. En ese sentido, ¿nos puedes contar cómo la estás abordando? Claro que sí, he tenido que ponerme firme Ujú. en reunión con la gerencia, hacerles ver qué hay detrás de todo, de toda la responsabilidad y de la forma en cómo trabajamos, ¿no? Porque muchas veces es como te mencionaba, quieren la producción, Ujú. pero no se atreven a pensar que de haber un accidente grave puede parar más toda la operación y Exacto. todos los gastos que va a llegar con ello y si y que no lamentemos que una muerte, que es lo peor, ¿no? Pero Ujú. justamente me toca sentarme y me ha tocado sentarme con la gerencia y explicarles qué hay detrás, cuántas, incluso la libertad, tanto del gerente, está en juego. Y muchas veces no se puede pensar en eso, no se detiene en un momento a pensar en eso y hasta que no les pones el panorama o no les tocas el sentimiento, no Sí. lo entienden. Sí, A la más allá de actualidad, pronto de tocarles el sentimiento, a veces es tocarles el tema del bolsillo. Digamos que sí, hablándole un poquito más allá. exacto.
Me ha pasado que incluso he tenido que ir con mi cuadernito, Ujú, con las multas por las faltas que está haciendo y decirle, mira, esto es lo que te cobraría ujú, si es que no viene la fiscalización en este momento. ok. Esto es lo que vas a adaptar y esto no, no, es que yo no puedo hacer, ya, entonces, ¿a qué levantar esta observación? No es algo Ujú. difícil. De esa manera sí Están, lo hacen. Ujú, están sencillas, trabajar de forma segura y realizar la producción sin ningún problema. ok. En temas de legislación, de normatividad, allí en Perú, ¿sí hay buen respaldo para los profesionales de seguridad y salud en este sentido? En el sentido de poder exigir a las empresas o sientes que hay falencias todavía? De haber respaldo, sí hay respaldo, pero nunca falta el profesional porque simplemente no quiere hacer su trabajo como corresponde, ¿no? Ok, Y sí, se basa, simplemente quiere cumplir por cumplir y ya. sí, Ujú. de todas maneras. Por lado, creo que hay, la corrupción está y pues es algo con lo que vamos a pelear día a día. Pero Sí, sí, todavía sí. yo creo que hay gente correcta que sí va a hacer cumplir como corresponde. Sí, no, realmente sí, realmente hay gente muy correcta en este sentido. Digamos que la mayoría de invitados, de hecho, del podcast, por resaltarlo de esta manera, son muy correctos en ese sentido, muy de, bueno, vamos a hacer las cosas porque realmente nos nace, porque realmente tenemos una vocación de hacerlo, porque realmente no queremos solo llenar una documentación y ya, o sea, solo queremos quedar bien, digamos, en Colombia ante el ministerio y demás, sino pues realmente lo queremos hacer por los trabajadores, por el cuidado de los trabajadores. ¿Qué le dirías a esos empleadores que aún ven el rol de seguridad y salud en el trabajo como molesto, como incómodo, como un gasto? Eh, Mira, sí es algo que yo utilizo siempre, tanto para los trabajadores, para mi área de gerencia, es ponerlos en el panorama de que la persona que está trabajando ahí es mi familia. Ujú, Que lo vean de esa forma, que es alguien que quieren mucho, que adoran mucho. sí. ¿Y qué haría si un día reciben la llamada de la empresa donde trabaja y que le indiquen pues que ha tenido un accidente, que no despierta, que no reacciona, Ujú. o por aún, Que ya no está. falleció? Sí, que ya no está. Exacto. Ujú, ujú, Y es como que trato de trabajar bastante ese chip, ujú. ese chip emocional para poder hacerles entrar en razón lo importante que es el cuidado. Y también el cuidado mutuo, ¿no? O sea, no solo me cuido yo, veo a mi compañero está haciendo, Sí. entonces seguro si o mando al olvido, no, sino que también le paso la voz, la alerta, el compañerismo. Eso es algo que trato de fomentar Ujú, en la Andrés Javier donde estuve. Me costó un poquito, ujú. pero se pudo lograr. Se formó una cultura Ok. de seguridad muy bonita que entre ellas mismos se pasaban la voz, oye, no haces esto, oye, trae esto, trae tus guantes, mira, yo te agarro a la escalera, te tuve. Ujú, Se formó una cultura muy bonita. ok. Ellos mismos venían a la oficina a veces para decirnos, Ángela, mira, he visto esto, que puede estar generando una condición insegura. Ah, buena, pues gracias, yo voy y voy a la forma de levantarlo. Y ya era Ok. como que un trabajo y funcionaba espectacular. Súper bien porque de todas maneras eso también habla muy bien sobre ti, de cómo les estás ayudando a entender la cultura de seguridad desde lo que ellos son como trabajadores, porque también es ese importante rol dentro de los trabajadores, no solo el de nosotros de, venga, les enseñamos cómo prevenir, sino que ellos también gestionen sus propios riesgos y digan, hey, venga, colaborémonos entre todos para poder entenderlo y ver en qué falencias, en qué estamos fallando y ayudarle a la de seguridad y salud a también identificar esas cosas. Porque digamos que nosotros pues por la empresa que fuéramos omnipresentes, o sea, que estuviéramos en todas las áreas al mismo tiempo. Pero pues eso, ese tipo de trabajadores y ese tipo de personas ayudan a que también el sistema funcione y crezca. Claro, porque al fin y al cabo cuando sucede un accidente, inmediatamente la pregunta es, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la Sí, seguridad? ajá, ajá. ¿Dónde está el encargado del área de seguridad? ¿Por qué no estuvo aquí? Porque nosotros no podemos estar en todos lados. Exacto, exacto, es Entonces, verdad. un minuto de ese lugar y ya inmediatamente sucedió. El accidente así va a suceder en un segundo, en un minuto. Ujú. Exactamente. Que Exacto, sí, es verdad. O sea, el accidente sucede en el momento incluso menos esperado. O sea, en el momento en que uno no esté, en el momento en que uno esté distraído. Entonces, en el momento en que uno menos lo espere, ahí sucede. Bien, hablando un poquito de tu carrera, de lo que has hecho como, tú como tal durante tu camino como carrera. Digamos que hablamos un poquito de que no has tenido el gancho. Digamos que acá en Colombia se habla un poquito más el término la palanca.
¿sí? De decir, o sea, el contacto fuerte en esta profesión. ¿Cómo ha sido abrirte paso en este camino tú sola? ¿Qué te ayudó a mantenerte como tal? Wow. Mira, me regreso al 2019, Ujú. donde fui prácticamente mi primera experiencia en prevención. Sí. Y mi familia está bastante relacionada con el tema de construcción, han trabajado bastante en este rubro. Ujú. Sin embargo, eh, tengo una familia pues, que está más metida en el área de construcción en sí, Sí. pero lo que corresponde a la ingeniería civil. Ok. Entonces, arquitectos civiles y todo eso. Pero yo estudié ingeniería ambiental y era como que, ¿dónde lo ubicamos, no? Ok. Nadie tenía idea de qué conmigo. Entonces, siempre a mí, desde muy pequeñas del colegio, siempre me ha gustado ocupar mis tiempos libres. Ujú. Entonces, en tiempo de vacaciones, le fui a apoyar a una empresa justamente donde estaba trabajando en construcción mi papá Sí. y fui a votar para estar como asistente de la contadora. Ayudaba con las boletas, ver el tarea, cositas así. O sea, como tareas más Pero, administrativas. harto. Ujú. Pero justo escucho que el prevencionista de este proyecto necesitaba salir porque todavía tenía un curso que iba a llegar y todo el tema. Ujú. Y necesitaba salir, pero recordemos que el personal no puede elaborar si es que no hay alguien de prevención. Dice ahí donde el trabajo es Correcto. supervisando. Sí, sí, sí. Entonces, como él tenía que sentarse, necesitaba alguien que lo reemplace, pero no encontraba a nadie. Ujú. Entonces yo me acerqué y le dije, disculpa un momento, pero yo podría hacer el trabajo si es que le enseño. Estoy dispuesta a hacerlo sin cobrar de más, sin pedir algo a cambio. Yo en realidad lo único que quiero es aprender. Ok. Como empezó todo. Súper bien. En este instante empezó a enseñarme, al fin y al cabo era un día a la semana Ujú. y eran los sábados, que era hasta la 1 de la tarde nada más. Entonces yo de lunes a viernes hacía todas mis tareas administrativas y si era viernes refrigerio correteaba al presidente para que me enseñe, me explique y todo. Ujú. Y eso, me tocó la primera charla de hacer sola. Sí. Yo tenía 19 añitos y estaba pues en medio de Ujú. un montón de personas, como 130, 150 personas, porque eran multifamiliares, Ujú. adultos, mayores, la gran mayoría, y yo media, sola, parada, y diciendo, ¿me escucharán? ¿Me harán caso? ¿Me Claro. van a ignorar? Tenía miedo, pero no el miedo, Ujú. Ujú. el miedo de la primera charla, como dice. Sí, 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 sí. Pero en ese momento algo claro tenía, que si yo era pequeño, y es algo que siempre le recalco, si yo era pequeño, mi voz tenía que ser alta. Más grande, claro. Entonces, yo no sé de dónde saqué este vozarrón, que hasta el día de hoy le llamo mi voz de obra, que es una voz más grave que me sale cuando quiero que me Ujú. escuchen, y empecé a hablar. Al fondo podía ver a mi papá parado, viendo su hija en medio de toda esa multitud, y Sí. se le veía una carita orgullosa, ¿no? Sí, claro. Todavía no temporada yo me encontraba todavía en la universidad. Así que estuve así, en ese rol, apoyando 3 mesecitos después de mis vacaciones. Luego retorno nuevamente a la universidad. Y Ujú. ya me gustó, me llamó la atención, entonces empecé a buscar trabajitos relacionados. Ya como se había sumado algo al CD, Sí. ya me ayudaba. Entonces empecé a abrirme paso de esa forma, Súper poco bien. a poco. O sea, y fue más tu motivación de querer aprender sobre seguridad y salud, sobre prevención en este caso, lo que te llevó como a generarte ese camino poco a poco sola y digamos que yo creo que esa motivación hizo que la gente también despertara ese interés de ver en ti esa motivación y decir, ah, bueno, venga, la ayudamos, digamos que le enseñamos, porque bueno, también está el tema de un poquito, no sé si te ha pasado, que hay muchos profesionales en este caso de prevención que son como un poquito egoístas con el conocimiento, como que prefiero guardármelo para mí, no enseño las cosas, como que no sé, puede verse en riesgo mi puesto de trabajo si yo le enseño a esta Así es. persona y de aquí a mañana me lo puede quitar. No sé si te ha pasado eso. Me ha pasado incluso con amistades.
amigas muy cercanas que Mira. de pronto al verme en la misma área de Ujú. la misma empresa han generado cierto rechazo, cambio de actitud y muchas veces pues a buscarte o la razón, hacerte la vida imposible, Ujú. pues simplemente esto de índices laborales, ¿no? Pero eso de alguna manera ha ayudado de que yo no replique eso. En los lugares que he trabajado, de alguna manera trato siempre de enseñarles, de Súper que bien. aprendan, de alguna manera, de ahí salga, como yo les digo, si te vas a ir de aquí, vete y dime, voy a ir a aplicar todo lo que necesitas. Vete Ujú. así. Y se dan, he tenido un equipo muy bonito en el anterior trabajo que estuve, Sí, que salía justamente, mire, que para conseguir este trabajo, que voy a poder aplicar lo que me enseñó y todo. Y durante el camino, pues, de ujú. buscarme la ruta para la seguridad, también pasó por un colegio. Empecé a enseñar en un colegio a alumnos de secundaria. Y era Súper tan bien. bonito los mensajes de mis ahora adolescentes, ahora estos jovencitos ya Ujú. profesionales, que me escribían y me decían, profesora, usted fue la que me motivó a estudiar esto, Qué usted me chévere. motivó a hacer, y es muy satisfactorio y gratificante hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, súper bien. Y en ese sentido, tú te irías, digamos, más adelante, hablando ya de pronto de tema de especializarte, irte por una línea, te irías por la línea de enseñanza, es decir, como de pronto profesora universitaria o compartir tus conocimientos en este sentido. Mira, lo pensé, lo he Ujú. pensado, como profesora universitaria, sin embargo, sé que el estrés es doblemente, es Sí, sí, sí. bien cansado. Yo aplaudo mucho a los docentes, de verdad, porque sí es bien estresante. Ujú. Eh, Sin embargo, al ya haber estudiado ingeniería ambiental, haberme ido por la rama de la seguridad y salud, hay algo que yo dije y quiero juntar y evolucionar, ¿no? Que era justamente generar la cultura de seguridad de forma muy dinámica y enseñando. Al fin y al cabo, siempre que estás en un proyecto, el aplicar la capacitación, y estás enseñando. Claro, claro. Estás Sí, sí, enseñando estás enseñando de alguna manera, porque en las capacitaciones hay que enseñar, en una charla de seguridad hay que enseñar. Ajá. lo mejor de todo es hacerlo de una manera muy dinámica, porque Ujú. captas la atención y se les queda lo que les explica. Claro. Cuando lo haces con juegos, lo haces con dinámicas, lo haces con mensajes, lo haces incluso con un momento de reflexión donde le pides a todos, vamos a cerrar los ojitos, vamos a imaginar esto. Sí, sí, sí. Hacerlo de esa manera, yo creo que el haber pasado por el área de docencia un tiempo, ha hecho de que yo de alguna manera hasta el día de hoy trate a mi personal como si fuesen mis alumnitos, como si fuesen mis niños, ¿no? Súper Siempre bien. es como que con mis niños no, con Ujú. mis niños no, y ella, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Trate de comentarme este tema de, vamos a celebrar el cumpleaños tal y vamos a celebrarlo todo, el compañerismo, la unión ahí. Ujú. Y creo yo que a veces como docente uno ya al enseñar solo eso, pues ya me limitaría mucho al público total, ¿no? Sí, Y sí, es sí, algo claro. muy bonito. Claro. En tu experiencia, como me hablas del tema de capacitar, que me dices que es dinámico y demás, en tu experiencia, ¿sientes que impacta más ser dinámico, ser lúdico, a ser magistral? Sí, la verdad es que sí. Porque recordemos que nosotros, al menos en Cojición, trabajamos con personal pues que está mecanizado al Ujú. así que me producción, ellos están como que es lo que tengo que decir, gente con muchísima experiencia, Ujú. pero si tú les hablas de normativas, le empiezas a hablar de frases técnicas, vas a verlos aburridos o por lo mucho te escuchan, pero más tarde se las preguntas y Se ya les no lo olvida. saben. Ujú. Al objetivo que tú querías llegar ni siquiera se van a acordar. En Ujú. cambio, si es algo más dinámico, juego, entre juegos, es lo mismo cuando uno empieza a dibujar algo, se Ujú. le queda más, o cuando ve imágenes se le queda más cuando se puso a leer, ¿no? Así que Ujú. es muy parecido. Yo incluso me apoyo bastante con la IA actualmente, creo músicas correspondientes al tema de seguridad, Ok. incluyo ciertos nombres ahí de los muchachos, cosas que al Ujú. escuchar es como, oh, ¿qué dijo mi Ah, nombre? soy yo, Dijo, sí, sí, sí. exacto, y se apegan bastante, empiezan a escucharlo y justo que ayudas con la IA y pones, no, que sea pegajosa, que sea corta y entendible. Ok. Entonces ya,
va bastante. Ok, referente a este tema de evolución tecnológica que tenemos en general, digamos que en la sociedad en general, en temas ya de seguridad y salud, en temas de prevención, ¿estás de acuerdo que uno evolucione con esta avance tecnológico? Yo creo que sí, que ayudan bastante. Creo que a estas alturas sería muy complicado que yo me sienta a crear una canción correspondiente a Ujú. todo lo que necesito, cuando simplemente puedo reducir los tiempos al colocar un tema, que es lo que necesito, y que Sí, le bote todo. Ya tengo el material para trabajarlo con el personal, ¿ya? sí, Que es claro, mucho claro. más sencillo. ¿Por qué lo pregunto? Porque Pues es que hay mucha gente de la carrera, de la profesión, no sé si te los has encontrado tú de pronto allí, es que se niegan todavía rotundamente a hacer uso de estas herramientas. sí, creo yo que es básicamente el temor, ¿no? Si es Ujú. que no sabes cómo llegar, tampoco es una herramienta que no te va a ayudar mucho. Sí. Entonces, creo yo que ambos se van a complementar. Ujú. O sea, necesitamos de todas maneras, por ejemplo, algunos dicen, no, yo voy a manejar mis registros de forma tecnológica, nada más ya todo virtual, pero a otros nos funciona quizá tenerlos todavía de forma física. Sí. ¿Por qué? Porque recordemos que no todo el personal va a poder manejar de forma virtual los documentos, entonces Ujú. es necesario que ellos también tengan la facilidad de hacerlo. No complicarles tampoco más la situación. Tenemos que ver los panoramas y de acuerdo a ello pues aplicar cada cosa, pero Exacto, sí, sí, sí. Digamos que yo soy muy partidario de sí, o sea, hagamos un avance en tecnología, así como hemos ido avanzando en digitalizar los documentos, varias de estas cosas, digamos que no negarnos a utilizar estas herramientas a nuestro favor. No que nos hagan todo, evidentemente, pero sí utilizarlas para que nos podamos ayudar, nos podamos apoyar de cierta manera. Bien, si tuvieras que armar tu propio equipo de seguridad y salud en el trabajo, en este caso de prevención, ¿qué perfiles buscarías? yo buscaría una persona, mira, sin mentirte, alguien que realmente quiera aprender. O sea, que te das cuenta cuando entrevistas qué persona quiere aprender, está con ganas, como que te dije, no, yo no conozco esto, Ujú. yo no conozco que hay hacer gestión, que elegiste supervisar, Pero quiero aprender. eh, quiero aprender. Ah, como en tu Ese caso. perfil, ese perfil, y yo justamente estoy en la experiencia propia de eso, y creo yo que una persona que quiere aprender va a poder ayudarte mucho más que alguien que ya tiene todos los conocimientos y que simplemente tiene el trabajo porque lo quiere. Y Ujú. ya está. Así que justo en la entrevista personal te das mucho cuenta de ese, quién necesita el trabajo, quién va a poner todo su granito de arena por querer sobresalir en su trabajo y quién simplemente no. No, exactamente. Sí, uno ve quién tiene las ganas realmente de trabajar y quién no. Bien, regresándonos un poquito al tema de tu trayectoria, pues me dijiste, iniciaste en el tema de construcción, bueno, estos temas, pero también has pasado por el sector retail, ¿verdad? En este sentido, ¿qué diferencias clave, como qué diferencias muy marcadas encontraste entre estos dos sectores? Bastante en realidad. En retail, lo que visualizamos, los riesgos que visualizas son menores a los que tú encuentras pues, en construcción. Sí, En sí, claro. construcción, una falta de un trabajo en altura inmediatamente puede llegarle a la muerte. ¿Por qué? Porque en la parte baja tiene puntales quizá expuestos, Ujú. las alturas son mayores. En cambio, en un retail, pues los trabajos que han instalado son de una distancia determinada, que se puede controlar, el personal también es ya más parametrado, más ordenado, puedes manejar esa situación, ¿no? Ujú. Este, lo cual también genera estrategias diferentes, porque es un público totalmente diferente. En retail muchas veces tienes jovencitas, Sí. pero en construcción tienes personas adultas mayores, tienes jóvenes, tienes de todas las edades. Ujú. Y muchas veces no vas a poder llegar de la misma forma como llegas a un jovencito a como llegas a una A persona una adulta persona adulta, mayor. claro, claro, claro. De alguna manera ya tienen el chip de que yo soy un experto, yo tengo tantos años de experiencia, tú no me vas a venir a decir cómo hacer mi trabajo. Y Mm, justamente es ahí que tienes que usar la estrategia de cómo llego a él, ¿no? claro. De forma bonita, de forma calmada. Ujú. Y todo es un loquerío porque de diferentes personalidades que traslado.
abordarte y adaptarte a cada uno de ellas, ¿no? Sí, correcto. Digamos que cómo abordas, viviste esa experiencia, Exacto. yo personalmente la viví, pero viviste esa experiencia de tener el impacto de no, yo llevo tantos años en esta labor y siempre lo he hecho así y usted no me va a venir a enseñar. Me ha ¿Cómo la pasado abordaste en ese momento? solamente con los maestros. Ahí les doy por tu lado al punto de decir, pero, pero más, maestro, yo no le quiero decir cómo hacer tu trabajo. Usted es experto en su trabajo, es más, usted me tiene que enseñar cómo hace su trabajo. Ujú. Yo acá, lo único que le voy a enseñar es cómo hacerlo de forma segura, cómo cuidarlo. Yo lo quiero cuidar, yo quiero que usted llegue bien a casa, que viene, que así como ha llegado complejito, así se vaya. ¿O acaso en casa no le espera su esposa, Ujú. sus hijitos? Aposta a pensar a sus hijitos, sobre todo, que de un momento a otro lo llamen un descuido, un pequeño descuido puede generarle un accidente y Ujú. tú se ha puesto a tener cabeza de familia. Entonces, ¿qué va a suceder con su familia? Con mis primos se encuentre ahí para apoyarlos. Y es Claro, como que tiene razón, ingeniero. Entonces, caen en cuenta. estamos analizando cada ladito. Sí, Ujú. yo no vengo acá a imponerte mis redes ni nada. Yo vengo acá a trabajar en equipo contigo. Y es como que, Ujú. sí, ya, y se calma, se baja. De esa manera lo entienden, de esa manera lo entienden. Ok, ¿qué fue lo que, porque lo hablamos previo también, qué fue lo que hizo sentirte como estancada en el sector retail que quisiste volver al sector construcción? De alguna manera ya había aplicado absolutamente todo lo que Ujú. conocía, Ujú. ya el personal estaba encaminado, Sí, ya como te menciono, todos era una cultura al punto de que podían, hey, te aviso esto, hey, te dice el otro, ya no había más que hacer, ya no había más que implementar, ok. porque tú implementa, simplemente actualiza cada Ujú. año, vas viendo por ahí en las instituciones, ver simplemente un tema administrativo y ya. En Ok. cambio, en construcción tienes un periodo, que es lo que dura el proyecto. Ujú. Termina el proyecto y rebobinas nuevamente, empiezas todo de cero otra vez. Ok, Nuevas trámites, nueva tema administrativo, todo se cambia. ok. Dije, no, tenga constantemente en esto porque de eso aprende. Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Ok, ¿te Entonces, gusta para más, mí, o sea, lo que entiendo es te gusta más salirte de tu zona de confort, o sea, no estar como muy quieta, como muy, ya todo funcionando como bien, sino te gustan los retos. sí, exacto. Y es como que ya me voy nuevamente a otro proyecto, conozco nuevas personas, estas nuevas personas tienen más cosas que enseñarte y tú sigues aprendiendo. Ujú. Y ese que sí, uno nunca termina de aprender. Y Es creo yo, cierto, uno nunca termina de aprender. Sí, de hecho, el podcast también está abierto para eso, para compartir conocimientos, para ampliar un poco más información. Entonces también esa es la idea con este tipo de espacios. Nos hablaste un poquito de tu voz de obra, ¿verdad? ¿Cómo fue el tema, o bueno, cómo has manejado el tema de esta voz de obra o de encontrar ese liderazgo que tú tienes en las obras, que es como, pues digamos que es mayormente masculino el público al que te diriges? ¿Cómo fue manejar este liderazgo? ¿Cómo fue el hecho de poder encontrar ese liderazgo en un mundo tan masculino? mira, primero mi voz de obra tiene una historia. Ujú. Hasta que yo estaba en diferentes trabajos. Sí. Antes de ser docente, fui desde un colegio, fui docente de gimnasia. Bueno, fui profesora de gimnasia. Ujú. Dictaba aeróbicos. Entonces, para poder dictar aeróbicos, como estás con la música, Claro, tienes que tener la una voz. voz de liderazgo. Entonces, la instructora nos preparaba para poder sacar la voz Ujú. desde el diafragma y nadie que la garganta. Una preparación y yo no imaginé que esa preparación a mí me serviría más adelante para poder justamente aplicarla en este punto, ¿no? Ok. Hoy en día lo utilizo y muchas veces causa impacto porque es como que es chiquita, ¿no? No, Ujú. normalmente como habla y de pronto le sale un vozarrón, Claro. una voz más grave, y como que voltean asustado y yo, ay, perdón, perdón, es que Mm. no me escuchaba, y es como que riéndose, y ya nos reunimos ahí. Pero sí ha sido difícil Ujú. encajar en este mundo más masculino, Masculino, sí, sí. porque
trató con diferentes situaciones, entre ellas pues, el acoso, Ujú. que estuvo con Credit Suisse, con lo que era de trabajar ahí. Pero también te topas con Ok, gente muy buena. hablando un poquito de ese tema tan, de pronto tan controversial, ¿has vivido tema de acoso pues en este tema de construcción? Sí, sí, por parte de un estético, de Ujú, parte de estético, y lo cual lo hacía mucho más complicado, porque yo todavía estaba aprendiendo, estaba trabajando, y pues era necesitaba el trabajo. Y era claro. como que te sientes tan cohibida, tan asustada, tan confundida, no saber qué hacer. Ujú, Si me caigo, te botan, necesitas el trabajo, necesitas el dinero, claro. pero tampoco es cómoda y es complicadísimo. Pero ya todo, como dice, tiene un límite. Ujú, Yo simplemente llegué a ese límite y dije, basta, no voy a seguir tolerando esto. ujú. Veré la forma en cómo salgo adelante, veré la forma como me vuelvo a hacer camino, pero yo no voy a seguir aguantando. Y decidiste Puse dar un mal, paso al costado. así es. Más o menos, Y ¿cuánto pues tiempo te tomó como llegar a esa decisión? eh, habrán sido un par de meses. ¿Por Ujú, qué? Porque en las primeras meses era como que ya me sentía incómoda, Pati te acercaba, porque era como que la manita en el hombro, la manita en el cuello, y era como que como que incómoda, ¿no? ya era incómodo, ya como que invadían tu espacio Sí, personal. exacto. Y ya todo esto rebasó cuando pues veía que yo estaba pues haciendo mis inspecciones al Ujú, pendiente. Y como ya le habían comentado, pues que me veían mucho pues, con el jefe de seguridad, porque me apoyaba, me estaba explicando, me estaba enseñando como que yo ya estaba aprendiendo. Este, le comentaron eso y el jefe vino, me hizo el completo escándalo, como si fuese mi pareja, sí, 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 lo sí. cual fue muy Claro. incómodo. Y ese momento fue el límite como que basta. Yo no voy a tolerar más esto. Ujú. Agarré del chaleco, las cosas. Señor, yo no, Claro, yo no decidiste dar tengo. el paso al costado de una vez, ok. ¿Qué consejo le darías pues en este caso, a una mujer que esté en esta situación de pronto? ¿Qué consejo le darías? Detalles, no detalles, no aguantes esto porque repercute mucho en tu salud mental. Repercute muchísimo. A mí me costó mucho volver a retomar obra, en realidad. Ujú, No quería volver a una obra de construcción, tenía miedo volver a una obra de claro. construcción. Me repliqué de mi familia, así que estuve con ellos, les conté la experiencia Ujú, y eso que muchas se pueden sentir desamparados, más que nada cuando el lugar de trabajo es informal y no tiene las áreas correspondientes a uno a donde uno puede acudir, ¿no? claro, sí, sí, sí. Pero la idea que hay de no tener miedo, simplemente enfrentar la situación, porque si no la enfrentas también se puede salir de control, Ujú. se puede salir a y al final la perjudica. En ese punto, ¿de pronto pensaste en abandonar la carrera, el tema de prevención? Eh, no, lo que pensé fue en abandonar el rubro, ¿sí? El Ujú, rubro de la construcción de casas. Yo no quería saber nada de construcción. Salí muy asustada, salí muy afectada claro, y eso, en mi situación fue un tema simplemente de acoso, pues básicamente verbal, virtual y todo, sí. más no hubo más allá. Pero no me imagino una persona que sí haya tenido que pasar a Ujú. ese límite, que creo que sería mucho más complicado. Claro, más complejo, obvio, porque pues incluso le costaría retomar como su vida social normal, porque pues es un poco más complejo. ¿Y qué te hizo a ti como de motivar nuevamente para volver al sector construcción? Cuando yo regreso al sector construcción, eh, estaba saliendo con alguien. Ujú, Entonces, esta persona fue como que tranquila, no estar sola, yo voy a estar al pendiente, voy a estar secando, voy a estar viendo. Y como él, esta persona también estaba metida bastante en la de construcción, sí. de hecho, era como que tranquila, no va a pasar nada. Ujú, Esa confianza de no estar sola, ¿no? Tienes a alguien de alguna manera que te va a proteger, lo busca tener y te hizo de que con miedo nuevamente retomo. ok, Felizmente, dentro de esa nueva experiencia de retomar,
Ujú, Conocí gente muy buena que me hizo nuevamente obtener la confianza de que no iba a volver a pasar lo mismo. ujú. Y ya a partir de ahí, gracias a Dios, me han caminado pues, en empresas que de alguna manera ya tienen bien distribuidas sus áreas como para poder quizá acudir, a dónde acudir ante la situación nuevamente ¿no? Claro, y eso te ayuda a tener nuevamente la confianza, a tener, digamos que a volver a ver, y de pronto también te enseñó al tema de poner límites, ¿no? Como el tema de, bueno, pongo ciertos límites, o sea, le permito a las personas llegar hasta cierto punto relacionándose conmigo directamente. Exacto. Y Ok, pues súper bien, excelente también, pues que nos compartas un poquito esa experiencia como tan compleja. Referente a esto, ¿consideras que el sector construcción es un buen primer aprendizaje para la vida laboral en prevención? creo que sí, es muy completo, Ujú, es muy completo, te encuentras con diversas situaciones, pero creo yo que si ya has pasado por construcción, cualquier otra rama se te va a hacer bastante compleja. No ok, solo construcción, creo que también el área más industrial, también, ujú, o sea, donde encontratan los riesgos bastante altos, ¿no? ok, Ya, sí, definitivamente sí, un rubro bastante completo en realidad, ujú, donde pues estás a aprender bastante sobre los peligros, riesgos y situaciones bastante de riesgo alto, situaciones pues también como te mencionaba, ¿no? Y que los jefes muchas veces no te hacen caso y que quieren todo para ayer ujú. y pues ya al llegar pues a un rubro más tranquilo como retail vas a poder manejar la situación sin ningún problema. Claro, sí, 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 pues sí, el retail es más tranquilo que el tema de ahora, ya vas a saber cómo gestionar la situación. Bien, en el tema del conocimiento, del aprendizaje, ¿crees que hay como una brecha importante entre lo que te enseñan y lo que vives en la labor? Porque lo que te enseñan es tan teórico que no siempre se va a poder aplicar al 100% en campo, ¿no? Si lo aplicas al 100% definitivamente la producción se para. Claro. Ujú. Si la de nosotros buscamos que siempre es que haya producción, haya seguridad y todo pues pueda circular sin Funcione ningún problema. muy acorde, como Ah, muy engranajes, digámoslo así. sí, es la idea. Siempre y Mm, cuando funcione de esa forma, todo con la luz una buena gestión. claro, sí, 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 uno logra una buena gestión también. ¿Te ves emprendiendo en algo relacionado con seguridad y bueno, con prevención en este caso, o seguir laborando como tal en el tema de construcción? Sí, en realidad justamente este año me lancé un poquito a ver un proyecto Ujú, en la cual estoy brindando pues servicios de homologaciones, todo lo que es tema administrativo ujú. de tener gestión, capacitaciones y todo ello. Ok, Ahí estamos trabajando en eso. súper bien el tema de capacitaciones. Digamos que, bueno, no sé si has escuchado, de pronto tal vez no. Hay una asociación aquí en Colombia, yo las entrevisté, la Asociación Colombiana de Seguridad y Salud en el Trabajo, Asociación Gremial Colombiana. Yo tengo un capítulo especial con ellas y ellas están buscando también el tema de la internacionalización al respecto de esto. Entonces está el tema de que atraen profesionales para dar capacitaciones y demás. Eso también sería Ujú. interesante generar ese contacto, porque pues veo que tú en el tema de capacitaciones te desempeñas muy bien y es como lo que más destacas en el tema de poder enseñar y poder dejar algo a las personas, ¿verdad? En este sentido, ¿qué legado te gustaría dejar de tu parte para el tema de seguridad y salud? ¿Qué legado nos gustaría dejar? Que siempre pongamos, siempre veamos que cada trabajador Ujú, es es alguien importante de nuestra familia. Cuidémoslo como cuidamos a nuestro papá, a nuestra hermana. Cuidémoslo de tal manera que todos los profesionales, de alguna forma, no vayamos simplemente a firmar el papelito, a firmar que el permiso y ya está, ¿no? Sino que veas en cada uno de ellos, un ser humano que en realidad se va a cansar, que no tenía un buen día. Entonces, es importante también aplicar bastante la empatía con ellos. No ujú, solo es hacer trabajo, yo creo que un buen profesional se va a destacar tanto por el conocimiento como la calidad humana que tiene. ujú. Entonces, ellos de por sí ya tienen un día duro en el trabajo
Y no todo es agarro y te suspendo, sino también te enseño, te oriento y te explico los riesgos, ¿no? Ujú, Pero me tomo el tiempo a hablar contigo, que una persona que comete bastantes errores, quizá no es porque quiera hacerlo, ujú. puede haber algo detrás de ello. Entonces, si no indagamos tampoco en ello, no podemos ayudarle. A veces por nosotros es tan sencillo agarrar y suspender a alguien, pero no te pones a pensar que detrás de esa instancia hay los cuentos. Claro. Un descuento que son apistados para su día de comida y Ujú. no sean con energía. Es importante bastante. Trabajo en orientativa, trabajen de forma bastante humanitaria y vean a su personal como que fuesen familia, Ujú. porque creo que eso va a ayudar bastante. Ok, súper bien. Si pudieras tener el poder hoy de cambiar algo en el tema de prevención allá en Perú, ¿qué cambiarías? Si pudiera tener el poder de cambiar algo, eh, creo que sería que las áreas gerenciales tengan una responsabilidad mayor o de por sí tener que presentar Ujú. los informes de seguridad constantemente para que puedan involucrarse en política nacional. Ok. O que muchas veces se reúnen, Ujú. pero no le dan la importancia que corresponde. Como que te sienten ahí porque te tienen que sentar Sí. y habla lo que tienes que decir, ya, dice, pero Ujú. vayamos a lo importante, Exacto, como decía. como un checklist. No, Ujú. sino que le den mayor valor al tema de seguridad en este punto y, como dicen, ¿no? Caerles en el bolsillo, Ujú. pero de que de por sí tengan que involucrar. Sí, claro, claro, sí. O sea, que nos involucren más en el tema de los procesos como tal. Ok, bueno, Ángela, un gusto pues haberte conocido, que hubieras aceptado la invitación al podcast, a este espacio, que nos hubieras compartido un poco de tus experiencias, de tus conocimientos, pues de lo que se vive allí como tal en Perú en temas de prevención. Es muy interesante poder hacer como esta, digamos que estos espacios también a nivel internacional, en este caso de Latinoamérica, me parece también muy interesante. Entonces, nada, agradecerte de verdad por el espacio, por tu tiempo. No sé si quieras decir algo para finalizar como tal. Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Me gustó conocerte, poder platicar, tener ese espacio para poder compartir. Es importante también. Y bueno, nuevamente recalcar como último mensaje, sobre todo a las chicas, no permitan, no permitan que alguien pase el límite de trabajar de forma profesional Ujú. y la seguí en mi área de trabajo. Y Ok. si siguen, pues, siguen como esa, pues no se queden calladas. Y si pasan acoso laboral, tampoco lo haga. Ujú. La salud mental que tienes que cargar nosotros es el eje más importante, porque todo el dinero que ganes aguantando eso se te va a ir en clínicas tratando de mantenerte con salud, ¿no? Porque al fin Ujú. y al cabo, que cuando no está bien de la salud mental, pues lamentablemente, tomas absolutamente todo. Y Sí, lo peor es que no te entregan absolutamente nada. Así exacto. que a ello, pues, prioricemos ello, no dejemos pasar cosas por alto. Ujú. Ok, bueno, Ángela, nuevamente agradecerte por tu participación. A ustedes, los que nos escuchan, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado este podcast. Compártanlo, suscríbanse, denle like. Y nada, Ángela, nuevamente a ti, muchísimas gracias por la participación, por tu tiempo y por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós, adiós a todos.